estás en la conversación. Y seguimos aquí justamente hoy, viernes 3 de octubre del año 2025, en su espacio La Mañana con Dari, que se transmite a través de nuestras diferentes plataformas digitales, UVA FM también y Ruta 66. Y en este momento, este escenario se viste de gala justamente por la presencia del psiquiatra Luis Ortega, quien nos estará hablando justamente de temas vinculados con la salud mental y un tema muy importante mencionado, que es el narcisismo. Así que nosotros le damos la cordial bienvenida al doctor Luis Ortega. ¿Cómo se siente, doctor? Bienvenido, Gracias. tenerle un Mira, viernes especial. En todos los lugares no me aplauden, qué bueno. La mañana con Cuando Dari. yo venga. Aquí sí se le aplaude, sobre Aquí todo a Qué los bueno, psiquiatras. qué bueno. Claro. Claro. Por si acaso lo necesitan, ¿no? Doctor, No se necesita. No, porque porque cuando uno está claro. mal hay problemas. Déjenme decirle que la gente, y darle la bienvenida de esta forma a la población, todos en algún momento vamos a necesitar de la ayuda de un psiquiatra, de un profesional de la salud mental, porque todos en la vida sufrimos golpes emocionales que no son fáciles de superar, y la única forma, la única vía de salir a flote Acompañamiento. es precisamente con acompañamiento de profesionales, como lo es usted, doctor. Así que bienvenido a este espacio. Gracias. así es. Doctor, sabemos bien que en los últimos años la salud mental se ha convertido en el principal problema de la salud pública a nivel mundial. Luego de la pandemia, esto se ha incrementado. ¿Cuál es la realidad que vive la República Dominicana en materia de salud mental? Porque se habla mucho, se dice de situaciones que vemos, también de gente que menciona y dice cosas, pero usted que está en el concón, como dice Dari Terrero, ¿cuál es la realidad que vive hoy la República Dominicana en este año 2025 relacionado con la salud mental? Mira, antes del 2020, del 20, ¿no? De la pandemia, ya todos los psiquiatras, todo lo que es la comunidad de salud mental, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que son un tema aquí en este país, sabíamos que la incidencia, especialmente después de 2008, 2010, ya sabíamos que la incidencia era mucha, iba a ser un impacto muy grande. ¿Qué hizo la pandemia? La pandemia adelantó esa crisis de salud mental que iba a ser tal vez en el 2030 o en el 2035, pues la adelantó 10 años. Y nos expuso como sociedad y como personas a estos traumas, tanto biológicos como emocionales, y hemos visto, y lo decíamos todos los psiquiatras durante la pandemia, que nos pasábamos haciendo podcasts y por Zoom hablando, decíamos, miren, en la pandemia, el COVID está mal, pero cuando terminemos esto, dentro de muy poco vamos a tener una pandemia de salud mental, y todos hemos estado de acuerdo los psiquiatras, y ahora todo el mundo dice lo mismo, y es el tema, porque ahora, después de la pandemia especialmente, comenzamos la salud mental está de moda, pero no le damos la prioridad suficiente. Doctor, para que pueda puntualizar ahí, porque la gente piensa que la salud mental y lo que ustedes atienden son solamente pacientes con, por ejemplo, bipolaridad en todas sus dimensiones, la esquizofrenia, pero no es así. O sea, la salud mental es más amplia. Una cosa es un trastorno como eso, de la personalidad o del estado anímico, pero hay otros. Así que plantea aquí cuáles son esos otros para que la gente esté edificada. Mira, la cantidad de condiciones y enfermedades que hay que diferenciar, esos dos términos, ¿no? De salud mental, son más de 500 cosas que pueden pasar, desde tan simple como un estrés postraumático, vamos a decir, bueno, simple, cosas que pueden pasar desapercibidas como un estrés postraumático, como puede ser, y pasa después de un accidente de tránsito, por ejemplo, una persona que nunca más quiera conducir, pero no puede llegar al trabajo. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a conducir. Eso es un estrés postraumático, todo el tiempo está recordando eso. Y la gente cree, no, yo no voy al psiquiatra para esto. Pero evidentemente si se está alterando la parte social tuya, la parte interpersonal o la parte interna tuya, entonces se convierte en una enfermedad. Nosotros no podemos psiquiatrizar todo, pero sí tenemos que tener muy claro que sí tenemos que ir al psiquiatra
o al psicólogo, o que no tenemos que ir al psiquiatra Y- o al psicólogo. ¿Es por eso obligatoriamente de que para una persona ir al psiquiatra debe pasar por un psicólogo o Es- puede ir eso con es un un acceso mito de directo? este país. Es un mito, Es no un una mito de Hasta realidad. yo lo país. creí hasta hoy. Sí. No es necesario y en otros países no pasa que obligatoriamente un psicólogo tenga que ir a un psiquiatra. Referirlo a un psiquiatra. Claro, incluso en otros países es al revés que se hace, ¿no? O es más frecuente, claro, porque el psiquiatra tiene más, una visión más holística, ¿no? Más grande sobre los diferentes diagnósticos. Y después que tú diagnosticas a un paciente, que tú puedes tratarlo, tú no puedes Puede tratar darse el acompañamiento. exactamente, entonces tú no puedes tratar nada que tú no puedas diagnosticar. Y un psicólogo, aunque puede tener nociones de algunas No enfermedades, diagnostica. no puede diagnosticar un paciente si viene, por ejemplo, con un Alzheimer. Puede saber que tiene algunos Es síntomas más de Alzheimer. conductual. Es Una- más terapéutico. una- más terapéutico. ayuda. Doctor. Entonces- Una pregunta antes de, y discúlpame, no te Génesis, preocupes. porque usted hablaba del estrés postraumático, pero el estrés postraumático puede generar en alguna Claro. patología como un trastorno de la Depresivo. personalidad, un trastorno depresivo, que puede tornarse todavía más complicado con el paso del tiempo. Entonces me gustaría que usted pueda explicar eso para que la gente entienda eso, porque nosotros somos el país con mayor accidentes de tránsito en el mundo. Claro, y no lo notan, pero hay muchas personas que están depresivas, ansiosas, un trastorno de personalidad después de un estrés postraumático no tanto, pero sí puede, ya una persona que tenga esa condición, que no es una enfermedad, que es una condición, entonces sí pueden aumentar esos síntomas y pueden desencadenar lo que ya tiene de base. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito, es un tema, y lo digo porque el trastorno ansioso, los trastornos depresivos, los trastornos de estrés postraumático, los trastornos conductuales de adultos luego de un trauma como es el accidente de tránsito, pues es muy impactante y lo que baja a nivel laboral, lo que se altera a nivel de la familia, a nivel social, es importante. Yo tenía un paciente que dejó de llevar a sus hijos al colegio. Sí. Porque, Por por un una accidente de condición. tránsito. Sí, Wow. por un accidente de Ok. tránsito. Entonces lo que hizo fue ponerlo en homeschooling, no porque ellos querían, sino porque él no podía volver a manejar como regularmente tenía y la esposa no podía llevarlo. Entonces lo que decidieron fue ellos alterar la dinámica familiar Para poder para buscar una poder salida. en vez de ir a buscar ayuda y tratar de mejorar ese trauma, esa condición, pues entonces lo que hicieron fue modificar a otros niños que van a tener también problemas porque tal vez si quieren estar socializando en el colegio. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Doctor, hablemos de narcisismo, que mucha gente lo puede confundir con autoestima elevada, con una autoestima sana. Yo, por ejemplo, dirijo una academia de formación integral con niños y jóvenes. Tengo entendido que usted es especialista en niños jóvenes, infanto juvenil. ¿Qué señales da un niño, un joven temprano, de que puede tener incidencias a narcisismo para que los padres que nos escuchan, otros maestros, docentes o personas que están cerca de los niños puedan también identificar estos signos? Mira, lo primero es que tenemos que saber que es un trastorno de personalidad y que es un rasgo de personalidad. En los niños y en los adolescentes hay que tener cuidado con hablar sobre narcisismo, hablar sobre trastorno de personalidad, porque no está formado todavía la personalidad. La personalidad no está totalmente hecha, vamos a decir. Ya en los adolescentes, aunque el DSM, que es la forma en como nosotros nos comunicamos, los psiquiatras y los médicos, dice que no se puede diagnosticar estos trastornos en la adolescencia. Evidentemente, cuando tienen muchos rasgos sí lo podemos diagnosticar. Pero lo que te quiero dejar dicho es que un niño de 10 años, de 8 años, no podemos llamarle que tiene un narcisismo o que tiene un trastorno psicopático o que tiene un trastorno de otro tipo histriónico, porque a pesar de que puede tener algunos rasgos, y ahora lo vamos a ver cada rasgo del narcisismo, todavía no está formada su personalidad. Eso puede Es cambiar. decir, ¿se nace narcisista con los signos o se desarrolla a medida que va creciendo La el ser humano? personalidad, tú naces con ella, tú tienes un componente genético. Ok. Ahora, el ambiente es el que va a desarrollar la intensidad y la forma en cómo tú vas a ser
ese tipo de narcisista, porque no es un solo tipo de narcisista que hay muchos tipos de Diferentes. narcisistas, claro, hay muchos tipos de narcisistas y hay algunos que son muy funcionales y que incluso pueden ayudar ¿Y más. cuáles son esos criterios principales para diagnosticar ese trastorno? Hay 3 temas principales que tiene un narcisista. Primero está el egocentrismo, ¿no? El sentirse que es superior a su entorno y la necesidad de que las otras De la personas Le validación. adulen, le validen. de que le estén mejor. recordando que es el mejor y que él se sienta el mejor. Ese es como el principal. esencial. Otra es la alteración en cómo la empatía se relaciona. Tienen o carencia o disminución de la empatía. A mí no me importa cómo tú te sientes. A mí me importa que yo me siento bien. Y lograr sus objetivos. Exactamente. Entonces, ese es otro tema Y la del manipulación. y la parte manipulativa o estratégica, pero siempre buscando un objetivo, que es la diferencia con otro tipo de trastorno de personalidad, que es el validarme, el yo sentirme bien, el estar en control De la situación. no solamente la situación, del ambiente, porque él necesita ser el que esté validado, a diferencia de, y eso lo podemos ver un poquito más adelante, del trastorno psicopático o de la personalidad, que aquí a él no le importa ser el que esté alante de la cámara, sino le importa tener el control de todo y que el objetivo de él sea el que va a lograr. Entonces, esas son las 3 como características principales. Ya luego hay un montón de características que tienen que lo que utilizan, ¿no? Las estrategias de que tiene que manipular como constantemente al entorno para ser validado y para estar en los ojos de los demás. Tienen también, es muy importante para ellos, el tema de las clases sociales. Ellos clases sociales y niveles, ¿no? Mientras siempre tienen que estar en el nivel superior del grupo. No, y no estoy hablando nada más de ricos, estoy hablando también tal vez de gente de barrio, pero que en el barrio mismo necesitan estar en la parte más alta de su más entorno duro. social. Exactamente. Me gustaría y si no agregar lo sufren, y ahí vienen los temas narcisistas. Claro, yo he leído un poco de este tema del narcisismo y según mis investigaciones, muchas personas que ocupan cargos de poder tienen tendencias narcisistas. Sí, te O puedo se le decir... desarrolla sobre la Se lo marcha. desarrolla sobre Mira, la te marcha. puedo decir algunos profesiones que tienen más tendencia al narcisismo. Interesantísimo. La política es la segunda. La Ay, primera sabía. Derecho. la primera son los medios de comunicación y las redes el sociales. Los periodistas nosotros. Sí. No, yo no soy periodista, yo soy política. Política, ¿verdad? Pero tienen incidencia. Comunicadora. Tienen incidencia. Porque fíjense Ay, que sí, muchos sí. de ustedes, y ustedes mismos La lo Yo parte más pensaba que verídica. encabezaban los abogados, porque mira, los abogados son insoportables. Sí, son Con ese ego. pero incluso están primero los médicos que los abogados. Y los militares, ese choque de ego. Los militares, lo que esa pasa es que, jefatura. es como le quiero decir, los militares no siempre tienen que ser el alma de la fiesta, vamos a decir. Ok. Pero tienen que tener Ese control. corte me gusta, Tiene que lo tener- suban. ¿Qué es lo Porque que tiene eso va que a ver? generar ¿Qué tiene que ver más? La parte de psicopatía, la parte de estrategia, la parte de tener el poder, vamos a decir. Entonces, tienen más tendencia al... ¿Y los Entonces, docentes? Los docentes, bueno, lo que pasa es que ahí hay un tema cultural también Ah. y en nuestro país los docentes se comportan un poco diferente a otros países. En nuestro país pueden tener tendencia narcisista, pero si lo comparamos con docentes de Suecia o de Alemania, esos docentes son mucho más tranquilos, mucho menos necesidad de El camareo, entonces, el figurón. ahí, por eso es importante saber que la parte de salud mental, y como le decía a ella, no es solamente la parte genética, no es solamente la parte de crianza, también es la parte cultural de nosotros. Nosotros de por sí somos más que narcisistas, somos una población histriónica, somos muy de tener la atención, hablamos más alto de lo normal, necesitamos ese contacto, esa empatía. Culturalmente, no es que todos somos así, pero hay una tendencia. Entonces, un tipo de personalidad se puede reflejar más en una cultura que en otra. Y Sí, María. gracias. ¿Pudiera una persona diagnosticada con ese trastorno, luego de medicación, tratamiento, terapia, como ustedes consideran, cambiar
su forma o ya eso es permanente? Una vez te diagnosticó, usted es un narcisista de por vida. Mire, vuelvo y le digo, es una cuestión innata. Al final es casi imposible cambiar una personalidad. Salgan corriendo. Quitar una personalidad, escúchenme, quitar una personalidad. Las modificaciones van mucho con las técnicas terapéuticas. No hay un tratamiento farmacológico todavía para el trastorno narcisista, pero sí hay una buena psicóloga que tenga técnicas y la persona, que ahí es que están los tipos de narcisistas y la capacidad que tenga de introspección y de saber, bueno, yo tengo un tema de que necesito Reconocer. Que Exacto. reconocerlo y Entonces, decidir trabajarlo. exacto, es la única forma de que hemos visto lo que de digo. los pocos que han mejorado en sus temas de narcisismo, pues definitivamente Lo- son los que lo- pueden darse lo- cuenta de que tienen tendencia narcisista. Lo que yo le digo a los políticos, vamos a tener que revisarlo todito. Bueno, a todito. Ah, Eso es todito. una evaluación. Que de Claro. hecho, qué bueno que Eduarda Hay que hacerlo. hace esa mención, porque quiero direccionarlo con usted, doctor. La salud mental es un tema hoy en día puesto sobre el tapete. Todo el mundo sabe del impacto que ha pasado, que se necesitan psicólogos, más doctores en el área, pero todavía una persona, usted lo identifica con una conducta un poco extraña y le hace un comentario, mira, ve a un psicólogo y te insulta. Sí, A mí me ha tocado. todavía hay muchos tabú con relación a salud mental. Hemos mejorado, pero todavía hay mucho tabú. Y cuando tú le dices a alguien, ok, y él te dice, ok, yo voy a ir a un psiquiatra, ¿dónde voy? Porque yo no tengo 7,000, 5,000, 6,000 pesos para pagarle a un psiquiatra. No puedo ir al Darío, donde yo estoy, porque yo soy Una de- vez al de año la Barahona. cita. Yo no puedo ir una sola vez al año. Entonces, tú le estás dando una sugerencia, pero ¿qué elemento le estamos dando a la población para resolver ese problema? Doctor, ahí le haría yo una pregunta. ¿Por qué casi los médicos no estudian psiquiatría? Y lo pregunto porque yo he estado en contacto y las residencias de psiquiatría son 6 médicos, 7 médicos, 8 médicos. Lo que No pasa es de que, ahí. y yo creo que la psiquiatría, tanto la forma de relacionarse con el público, estoy hablando del principio del siglo XIX, XX, ¿no? Lo que tiene que ver en el 1900, las películas, todo eso, la forma en que utilizaban los fármacos al principio y los pocos fármacos que había, dieron al traste de que la relación entre los psiquiatras, los médicos y la población no fuera la mejor, ¿no? Okay. Entonces, tenemos eso cierto. en la cabeza de que el psiquiatra nada más ve loco, de que el psiquiatra te va a bobar, Que te va a dar choque eléctrico. que te va a dar choque eléctrico, que no pasa nada, que es un tratamiento viable, pero no siempre está indicado que te va a poner adicto a las pastillas. Entonces, ese pensamiento hemos ido bajándolo y los psiquiatras también nos han ayudado mucho. Porque al principio sí tenían muchas creencias personales que lo llevaban al paciente, ¿no? Eso, acuérdense que antes del 70, del 60, la homosexualidad era una enfermedad. Y se trataba como tal. Como una Entonces, enfermedad psiquiátrica. claro, y se trataba como tal, e incluso le daban comas insulínicos y terapia electroconvulsiva, y eso era un tema personal de los psiquiatras y del momento, ¿no? No era un tema de enfermedad. Entonces, eso ha hecho que los psiquiatras no seamos tan bien vistos. Pero si nos ponemos a ver ahora mismo, la residencia donde hay en Estados Unidos, donde más entraron este año fue En a Estados psiquiatría. Unidos, doctor, usted lo ha mencionado, y República Pero Dominicana. Estados Unidos también tiene un tema Y de tabú. y es un Pero el referente tema también. está en cambiar la mentalidad de la gente en atención a la psiquiatría en la República Dominicana, porque de verdad yo he conocido, toda mi vida yo he estado alrededor de De psiquiatras, toda mi vida, porque mi mamá, yo siempre lo he dicho públicamente, mi mamá tiene un trastorno bipolar tipo 1 y por tanto toda mi vida Tiene muchos episodios. yo toda mi vida, no porque tuviese episodios, sino porque mi mamá era muy regular en sus consultas Excelente. psiquiátricas Qué y bueno. ella mantenía siempre se mantenía estable. Entonces, Excelente. yo me crié viendo la psiquiatría como algo natural, Normal, parte normal. de la familia, de mi vida. prácticamente. O sea, el doctor José Coronado, que tal vez usted lo conozca, y hola, Coronado. doctor José, si me ve. Yo lo conozco desde que tengo como 3 años, o sea, es parte de mi vida, de mi rutina. Entonces, el psiquiatra al final lo que hace es que conversa contigo. Si tienes una condición de salud, es como que vas
Al la matriz. sacerdote. No, como que vas al Tu refugio cardiólogo. ya. No, al Exacto, cardiólogo. exacto. El psiquiatra va a conversar contigo como lo hace el cardiólogo y si necesitas ajustarte la dosis como si fuese una pastilla de cardiología, que en vez de tomarte una te vas a tomar dos, o que te Exactamente. tomabas dos, ahora te vas a tomar una. Así mismo es el psiquiatra. O sea, uno no tiene por qué tenerle miedo a hablar tampoco de estos temas. Yo tengo que decir, y por eso le digo, cambiar la mentalidad de la gente. Hubo alguien que me dijo, ay, ¿por qué tú hablas eso? Eso es muy íntimo. Le digo yo, pero no se habla de diabetes. Claro. Y no se habla de hipertensión. Claro. Y no Claro. se habla de enfermedades de otra naturaleza. ¿Y por qué hay que decir que no se Definitivamente. tiene una condición de salud Porque hay que mental? continuar desmontando Lo esos que, hay tabúes. lo que hay es que la gente comenzar a hablar de estos temas y sin ningún tipo de tabú poder decir, mire, sí, yo tengo un paciente con esa condición. O cuál es el problema o en esta situación, porque al final el Alzheimer es una enfermedad psiquiátrica. El Parkinson es una También. enfermedad psiquiátrica. ¿Cuánta gente con Parkinson, con Alzheimer En hay? el día a día y medicadas La también. ansiedad es una enfermedad psiquiátrica. Exactamente. ¿Cuánta gente con ansiedad no hay? Entonces, Un con montón. depresión postparto. O sea, si no hablamos de estos temas, entonces vamos a tener siempre la situación que el doctor está presentando aquí, que es que hay una desconexión entre la ciudadanía y el psiquiatra. Y entonces también está el tema que por cada paciente hay 5 personas involucradas, por lo Claro, menos. Mínimo, Wow. mínimo. Sí, no, Mínimo. definitivamente un paciente psiquiátrico es un paciente de alto costo y crónico. Entonces, al final, el cambio que hay en una casa cuando hay una condición de psiquiatría es muy importante. Por lo tanto, deberíamos ponerle más atención. Doctor, que quería justamente ahí en ese punto. Sabemos de la realidad que vive la República Dominicana en materia de salud mental. Hay varios factores. Está, por ejemplo, el tema de las farmacéuticas, que son las que desarrollan y trabajan todo el tema vinculado a los fármacos. Pero también está el tema de la resistencia, de a veces el ciudadano querer ir hacia un psiquiatra. Si vemos estas dos realidades, ¿cuál usted entiende que ha sido más, la que ha tenido mayor peso para que la población dominicana que tiene o que padece alguna condición de salud mental se esté viviendo lo que estamos viviendo en estos días? Yo creo que ahora mismo, más que los pacientes no quieran ir al psiquiatra, es que no tenemos ni las Condiciones. políticas públicas ni las instituciones suficientes para poderle dar la respuesta que necesita la población. Entonces, ahora, y lo veo en la parte pública y en la parte privada, en los dos lugares. Los pacientes están yendo a psiquiatría, los pacientes están yendo a psicología, pero no tienen, un paciente no puede comprar regularmente unos fármacos de 8,000. Y las ARS, aún no han puesto de No. su parte también. Ajá. No es que no han puesto de su parte, no. Lo que pasa es que la ARS, al ellos ser un negocio, ellos creen que toda la salud se puede manejar igual. Y evidentemente la salud mental no es lo mismo en el momento de cómo se aborda que un cardiólogo. Porque un cardiólogo puede verte 20 pacientes en un día. Un psiquiatra no puede verte 20. Es Una hora imposible. mínimo con un paciente. No. Te ve 3 o 4. O 3 o 4 horas. Pero le voy a decir algo. Wow. Usted dijo ahorita la palabra clave. El paciente psiquiátrico es un paciente crónico y permanente. Y complejo. Y complejo. Ahí es que está el problema. Porque para tú tener un paciente estable, no es un medicamento. No. Es una combinación de medicamentos que te mantienen el paciente estable. Ujú. Y eso te puede costar, esa combinación, 17,000 pesos mensuales O más. o más. Ujú. Sin las consultas. Es oportuno que en este momento, que en este espacio, las organizaciones responsables de que la salud mental sea visibilizada, pues le pongan atención, que se sigan creando los espacios, porque después de la pandemia sí se han creado espacios para visibilizar la salud mental, charlas y demás, pero es muy oportuno que se ajusten Claro. esas iniciativas en los colegios médicos, no sé, las autoridades, el Ministerio de Salud, no sé quiénes son los que tienen que intervenir en este caso, pero es muy importante que se le ponga atención a esto. Yo te digo algo, es importante que la charla y los medios de comunicación... Incluso después de que yo y puedo la ir para una política- charla de salud mental. Pero- después de aquí. ¿y los médicos si dónde no están? hacen, no solamente los médicos, si no hacemos política estratégica
y constante. No puede ser que un gobierno haga una trabajo cosa integral. y el otro gobierno cambie todo el programa que va a venir. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer para comenzar a cambiar esta situación es que en las unidades de atención primaria haya psicólogos y psiquiatras, porque la población está ahí. Parece que no hay un Pero empresario ahí se que había, me se había con interés. comenzado a montar ¿De qué? en el CNS. Sí. Había inclusive hospitales de día que ya no están. Bueno, el único hospital de día que existe es el Reside, se llama. Es un hospital de día que queda cerca en Villamella ya. Y la verdad es que... Pero Reside lo cerraron por un tiempo. Reabrió. Está abierto, está abierto. Está sí, abierto. Está abierto. Estaba el de Moscoso Puello también, que Pero ese no está funcionando. no está por ejemplo. funcionando. Por eso lo estoy diciendo, porque se han desmontado cosas que existían. Y aquí está, se han destinado presupuesto para esos fines. Sin embargo, también hay un nivel de rezagamiento, por así decirlo, del personal preparado, de los profesionales, Claro. pero también indican, no, que hay ya profesionales, pero que no están nombrados. Eso es así. Entonces, ¿cuál es el tema? También ustedes como psiquiatras tienen, cada sector, cada área tiene, digamos, que una asociación, un equipo, como ustedes le llamen, un gremio. ¿Quién alza la voz o quién dirige el gremio de los psiquiatras del país y también aboga por esos que están saliendo, que ya vienen con experiencia, por así decirlo, porque tienen que hacer una pasantía en los hospitales para que puedan ser insertados en el mercado laboral, porque de una forma u otra es una profesión, pero ellos están esperando una remuneración económica y que así también pueda aumentar la capacidad en los hospitales para ese servicio que se necesita para toda la ciudadanía? Lo que pasa es que el gremio de la sociedad de psiquiatría, acuérdate que somos 260. Ya aumentó, por suerte, me está diciendo una mejor cifra. 200, No, son 260 a nivel 260, nacional. 280. Con lo que están en retiro, con lo que entran. Ok, activos lo son que- los 180. Sí, exacto. Entonces, Divide eso entre 11 millones. No, está Wow. a 0.75 por El cada tema 100.000 es- habitantes. el tema La es- media global debe ser 10. el tema es que los psiquiatras no son los que deben llevar la carta y la voz cantante. Deben ser los pacientes, deben ser los usuarios. No, pero O sea, también usted, doctor. es que nosotros somos 260. O parece que tiene que Ustedes venir un son empresario con los intereses que Por el eso gobierno yo, le yo soy guste. la vocera, yo todos los Yo días digo que hablo también de tienen salud que mental, hacer doctor. asociaciones. El cáncer, porque aquí se pone... el cáncer es menos que salud mental. Pero ¿por qué se le pone la atención suficiente? Porque los pacientes se apoderaron tomaron la... Se le destinaron los recursos en la parte del Pero seguro porque y los todo. pacientes se pusieron en dos patas y dijeron vamos a buscar, los reumatólogos también, los psiquiatras, la parte de psiquiatría, como tenemos el estigma de que no quiero quieren hablar hablar. del tema, No quiero que me entonces digan no loco. se unen Por- para hacer los cambios necesarios, porque la única forma de hacer los cambios sociales es con la sociedad. Bueno. Por No, eso, es así, es con la por sociedad, eso- pero... Por eso es que, y a todo el que yo puedo decirle, hablemos de salud mental. Y qué bueno que usted está aquí. Yo siempre hablo Era de de salud mental. narcisismo que íbamos a hablar, pero hablo terminamos hablando de siempre, salud. pero es parte de salud Porque es parte mental. de, se Exacto. diagnostica a través Pero de... la idea es, a todos los amigos que nos escuchan, que nos ven, que nos sintonizan, hablemos de salud mental. Necesitamos al doctor en una próxima. Tiene que volver. No cuando haya un caso sonoro. Exacto. Porque el tema está en que cuando hay un caso, Todo y el lo he mundo. planteado, todo el mundo quiere hablar de salud mental. Claro. La salud mental debe hablarse permanentemente. Si no tenemos ambientes psicosociales sanos, tenemos poblaciones Bueno, enfermas. ya nosotros agradecemos al doctor Luis Ortega. Queremos que usted rápidamente diga su número de contacto, dónde se puede contactar a través de redes sociales y demás. Yo y se tengo- compromete a venir también, nueva vez. Claro. Yo, tengo, Tiene que yo tengo volver. un centro ahí en Lavaristo que se llama Psikids. Ok. Nos especializamos en niños, en muchas terapias integrales, pero también en una parte de adultos, de innovación, con estimulación, otros tratamientos que solamente lo tenemos allá. Y regularmente yo doy el número de teléfono mío, pues nunca me he aprendido el del centro. 809-868-3108. ¿No usa redes sociales? Personalmente tengo una ahí, pero la Psikids RD La es Psikids, Psikids claro. la Psikids. que regularmente Pueden uso. escribir, los redirecciona al WhatsApp, pronta respuesta y se agilizan una consulta. Tú sabes que las Yes. secretarias son complicadas, pero Vamos a darle ellos seguimiento. lo vemos. Claro, Está bien. claro que sí. Nada, luego de esta interesante entrevista con el psiquiatra, el doctor Luis Ortega, nosotros vamos a ir a una corta, interesante pausa comercial y ustedes se mantienen ahí porque en breve regresamos con este su espacio, La Mañana con Dari. La mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón y en la mañana con Dari.
nace la conversación.